En El amor en los tiempos del cólera de García Márquez, el médico, el doctor Juvenal Urbino, dice que la poca medicina que se sabe, solo la saben algunos médicos. Yo creo que hoy podemos decir que la mucha medicina que se sabe, la saben los computadores. Y por esa razón yo he planteado que la informática no puede ser contemplada solamente como la tecnología de la información, sino algo muy superior a eso, la perspectiva metafísica. Y de manera que el computador no es solamente un procesador de datos, es un procesador del conocimiento. Y yo siempre planteo que esta es la máquina más impresionante, la más formidable máquina que ha creado el ser humano, y que es como lo es, por ejemplo, el automóvil, que lo que hace es mejorar la capacidad de un ser humano de moverse de un sitio a otro. Es un amplificador de la capacidad física del ser humano. El computador es un amplificador de la capacidad intelectual del ser humano y por consiguiente es un elemento humanizante y humanístico. De manera que con el desarrollo de la revolución de las comunicaciones y de la información se ha creado un nuevo paradigma, que es la infomedicina. Y yo creo que contemplar la infomedicina bajo la perspectiva de la metafísica de la informática, eso es enteramente aceptable. Pero muchos dicen que con la llegada de la infomedicina y la cantidad de información que está disponible ahora para el médico se deshumaniza y que se ha vuelto una medicina deshumanizada. Pero yo creo que es al contrario. Entre más información tenga uno y mejor amplificación de sus capacidades tenga uno, lo hace mejor médico. De manera que yo creo que no es así y que más bien el computador es humanizante. En la evolución biológica, el ser humano aparentemente comenzó con el Ramallopithecus 14 millones de años antes de la era actual. Llegamos al Homo sapiens. Pero de repente apareció sobre la faz de la Tierra un fragmento de silicio, que es la esencia del computador. Por eso yo lo llamo el fragmentum silicius. Y ese fragmentum silicius dio lugar a la medicina que tiene que usar el computador como su primer instrumento de trabajo. Pero más allá, será que esto nos lleve a la máquina sabia, a la máquina que reemplace al hombre. Y algunos antropólogos muy famosos han dicho que para los años 2050 el ser humano será reemplazado por ese robot inteligente que lo llamaríamos la máquina sapiens. Y sobre eso se ha escrito, y este es un libro muy conocido, seguramente muchos de ustedes lo habrán visto, que se llama Robo Sapiens. Eso quiere decir que estaríamos frente a un paciente que sería manejado ya no por un médico, sino por un ingeniero. ¿Y será que la medicina se va a transformar en el futuro en una ingeniería? Porque si eso es cierto, que la máquina ya será el próximo eslabón en el desarrollo, en la evolución del ser humano, y irá a reemplazar al ser humano pronto, y muchos lo creen así, pues entonces el papel de la medicina ya no será el mismo y probablemente la medicina desaparecerá
y el médico se convertirá más bien en un ingeniero, tal vez un bioingeniero, porque este Homo sapiens será también una mezcla de máquina y de ser humano. La relación médico-paciente es el contrato social de la medicina. El doctor Adolfo de Francisco escribió un libro sobre el humanismo en medicina y se refirió a cómo la medicina antigua se basaba en la religión y era lo que él llamó la mentalidad mágica, y cómo actualmente tenemos la mentalidad técnica. Y también él decía que al tener la mentalidad técnica, forzosamente estamos abandonando el humanismo. Pero como yo les decía antes, la técnica y las nuevas máquinas son amplificadores de la capacidad del ser humano, de manera que son más bien humanizadoras y humanizantes más que deshumanizantes. El contrato social del médico es el acto médico, y el acto médico significa la toma de decisiones frente a la incertidumbre del comportamiento del ser humano. Y todo esto bajo el cuadro moral, deontológico y ético que nos creó Hipócrates. Nosotros seguimos actuando en el marco de la moral, la ética y la deontología que enseñó Hipócrates hace 2500 años. Y eso no va a cambiar, eso es fundamental en la medicina. Y la relación médico-paciente, en la cual el acto médico es el pilar fundamental, significa profesionalismo, humanitarismo y ética. Y eso es el contrato social de la medicina. No piensen ustedes como estudiantes que cuando ya sean médicos en ejercicio, su trabajo va a ser solamente aplicar conocimientos para tratar de mejorar al paciente. Sí, esa es su función, pero en el marco del humanismo y con una actitud humanitaria, y siempre en el marco de la ética hipocrática. Aristóteles dijo que la ética está edificada sobre la ciencia del hombre, y Protágoras, que fue el que hizo la famosa frase, el hombre es la medida de todas las cosas, él fue uno de los filósofos presocráticos, él era de Abdera y vivió en el siglo V antes de Cristo. Dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. La medicina es la ciencia del hombre, y el médico ante todo debe ser humanista para tratar a su paciente con sentimiento, pasión y alma. Ignacio Chávez, el gran cardiólogo, creador del Instituto de Cardiología de México, en una época considerado el mejor centro de cardiología del mundo, hizo una conferencia en un congreso en Europa y dijo, y el doctor Ruy Pérez Tamayo, quien era del Instituto de Cardiología, refiriéndose a ese discurso de Ignacio Chávez, dijo, tenía razón el maestro Ignacio Chávez cuando decía que el humanismo en el médico lo conduce al humanitarismo. Eso lo han dicho ya también varios de los eticistas modernos. El humanismo conduce al humanitarismo. Yo no consigo un médico humanitario que no sea humanista. Es muy difícil ser humanitario si no es humanista. También Ignacio Chávez dijo en ese congreso, no hay peor forma de mutilación espiritual de un médico que la falta de cultura humanística. Quien carezca de ella podrá ser un gran técnico en su oficio, podrá ser un sabio en su ciencia, pero en lo demás no pasará de ser un bárbaro.
Hay uno de lo que da la comprensión humana y de lo que fija los valores del mundo moral. Me parece que este es un escrito muy bueno de Ignacio Chávez, el gran cardiólogo mexicano. La medicina no es solo destreza clínica, la medicina es también observación de valores de comportamiento, de responsabilidad y especialmente es vocación y es compasión. Y para que la medicina sea de verdad una ciencia y una profesión, debe tener como fundamento el humanismo, la cultura general. Carente de ello, la medicina será un simple oficio y entonces se la podríamos trasladar al SENA, que enseña muy bien los oficios. Pero si está en la universidad, la medicina tiene que ser basada en el humanismo, en la cultura general, y esa es la razón por la cual la medicina se la considera una ciencia y no un oficio. Pero si solo enseñamos artes y habilidades técnicas, pues entonces nos podríamos pasar al SENA y allí podríamos hacer la carrera, pero no. La medicina tiene que basarse en el conocimiento universal y en la cultura universal que da la universidad. Por eso se llama universidad. Sobre esa base es que se construye la medicina como profesión y no como oficio. Y eso es lo que tenía para decirles frente a la invitación que me ha hecho muy cordial el grupo que está trabajando en esto en la Facultad de Medicina. Muchas gracias.